¿Por qué estoy haciendo este video hoy? Hoy estoy haciendo este video porque sé que muchos de nosotros no nos sentimos bien en la vida. Carecemos de dirección. Eso sí, ya nos habíamos dado cuenta. Nos da mucha tristeza, nos deprimimos, nos produce ansiedad, estamos simplemente desubicados y quiero que con este video hoy le demos un poco de claridad al asunto. Aprender a manejar un poquito la cabeza es supremamente importante en estos temas y les voy a contar un poco mi historia y arrancaremos de ahí. ¿Será que por ahí es? Yo me di cuenta hace un par de años, unos 4 o 5 años, que yo me estaba hablando muy mal a mí misma. Me decía cosas muy feas, me trataba muy mal, me lastimaba mucho a mí misma. ¿Cómo me di cuenta de esos patrones? Me di cuenta cuando terminé una relación larga y me encontré sola. Entonces me encontraba recién terminada una relación, sola en un país, con el autoestima por el piso, con la seguridad y la confianza por el piso, casi sin estabilidad económica porque todavía estaba haciendo mi vida en este país, apenas llevaba un año en Australia y no tenía suficiente dinero como para poder independizarme. Aparte de eso, mi familia estaba lejos, no tenía mi círculo social y la única persona en la que pude acudir en ese instante fue a mí misma. Me levanté un día y era tanta la depresión, tanta la angustia, tanto el miedo, tanto el conflicto interno que tenía que decidí que ya no quería más. No me gustaba vivir así. Me la pasaba enferma, me iba al médico cada 15 días porque me dolía algo, porque lloraba todo el tiempo, porque me sentía pésimo, me sentía horrible conmigo misma. Y cuando empecé a hacer ese proceso, lo primero que me di cuenta fue lo mucho que odiaba mi vida, lo mucho que me arrepentía de la vida en la que estaba construyendo. Y tenía todo para estar bien, tenía todo para estar tranquila y aún así no me gustaba la vida la que había escogido. Me sentía que estaba diciéndome mentiras a mí misma, que yo ni siquiera sabía quién era yo. La gente me preguntaba, ¿pero qué te hace feliz? O ¿dónde te ves en 5 años? Y mi respuesta era, puta, encerrada en una casa con las cobijas encima y no quiero ver a nadie, no quiero salir, solo quiero llorar y quiero que el mundo pase, se termine y yo simplemente dormir 100 años y despertarme y todo está bien. En ese momento me di cuenta de todas las cosas feas que me estaba diciendo a mí misma. Me trataba súper mal. Los pensamientos que me llegaban todo el tiempo eran completamente negativos y destructivos. Destructivos en relación a mi cuerpo, destructivos en relación a mis parejas, destructivos en relación a mi familia, con mis amigos, con mi carrera, con mi confianza, con mi autoestima. O sea, yo no hacía sino lastimarme por todos los lados que había. ¿Por qué? Porque no me estaba sintiendo bien y todavía no tenía control sobre esto. Pero que entendí, pues que eso no es posible. Uno no se puede encerrar en los problemas y uno no se puede encerrar en la vida en un cuartico pequeñito esperando que el mundo le pase a uno. Mi pareja en esa época, cuando terminamos, lo primero que me dijo fue: Nanita, yo creo que tú necesitas ver a alguien. Tú estás rota y necesitas ayuda. Y en ese momento me dolió bastante el comentario y fue como, uy, estoy rota, estoy muy rota. Pero después lo fui y lo analicé y me di cuenta que sí, que estaba rota. Tenía muchas heridas, tenía muchos traumas, tenía muchos dolores y no me estaba sintiendo bien y no sabía manejarlos y me estaban consumiendo más y me estaba yendo en un hoyo negro del cual yo no quería salir. Y ya no me servía más. Yo estaba tan lejos de mi casa, tan lejos de mis amigos, tan lejos de todo, que si yo no me levantaba sola, no sabía dónde iba a terminar después. Entonces busqué mis herramientas. En ese momento tenía acceso a la universidad y en la universidad daban, digamos que unas citas con unos psicólogos especiales de la universidad. Fui un par de veces a un par de citas y no me funcionaron. No me gustó la dinámica que tenía con esos psicólogos en particular. Me cambiaban de psicólogo todas las sesiones, además eran psicólogos en inglés, donde yo no me estaba pudiendo expresar completamente en mi idioma, en mis ideas y mis emociones, y el español tiene una manera muy distinta de hablar emociones a los otros idiomas y yo los quería expresar tal cual y no sabía qué hacer.
¿Qué hice entonces? Yo creo que en esa depresión y en esa angustia yo igual sabía que yo necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda y necesitaba salir de ahí. Yo no iba a poder hacer esto sola. Por más de que quisiera, por más de que yo me sintiera capaz, no iba a poder hacer eso sola porque necesitaba a alguien que le diera perspectiva a mi vida, que me trajera ideas nuevas, que me sacara de los patrones de pensamiento, que me ayudara a identificar en qué mismos estados estaba recurriendo todo el tiempo pues para yo no poder avanzar. ¿Qué hice? Yo soy adicta a Google. Entonces googleo todo lo que se me ocurre, todo lo googleo. Entonces puse psicólogos por internet. Me encontré varias páginas de gente que ofrecía sus servicios, incluso mucho más económicos de lo que pensé. Yo saqué varias citas con distintos psicólogos, unos que estaban en México, otros que estaban en España, otros en Colombia. Entonces fui identificando diferentes. No con todos me sentí cómoda, no con todos quise hablar. Hasta que encontré a mi guía, a mi psicóloga especial, está en Israel. Si quieren sus datos se los puedo dejar en los comentarios de abajo si alguno de ustedes necesita ayuda y está en un proceso difícil en su vida. La amo. Para mí, mi psicóloga fue la persona que me sacó de los patrones en los que yo estaba y me ayudó a ver la vida de una manera muy distinta. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros culpamos a los psicólogos de no haber avanzado en el proceso. Pero quiero decirles una cosa, loquitos. Si uno quiere mejorar en la vida, las decisiones tienen que venir de uno. Es uno quien hace el trabajo. La psicóloga es una herramienta. Es simplemente la persona que te va a guiar y te va a dar, digamos que ejercicios para que tú mismo puedas hacer el proceso. Pero el proceso literalmente tiene que venir de ustedes. Ustedes son los que tienen que querer el cambio. Ustedes son los que tienen que saber que necesitan estar mejor y que pueden estar mejor. Tengo muchas amigas que cuando yo les digo deberías ver un psicólogo, todas me miran y me abren los ojos, pero es que yo no estoy loca. Los psicólogos no es para trabajar la locura. De pronto algunos y divertido, pero no son para eso. Los psicólogos es para ayudarte a encontrar herramientas que te van a hacer brillar en tu vida. Yo en este momento, cuando me siento que estoy estancada o cuando siento que puedo hacer algo mejor, llamo a mi psicóloga, la busco, porque necesito a alguien que me dé una perspectiva nueva. Y no tiene nada de malo, no quiere decir que yo esté loca, no quiere decir que yo tengo 80,000 problemas. En su momento los tuve y fue en ese momento cuando busqué ayuda porque yo necesitaba salir del hueco en el que estaba. Pero después de eso simplemente mi proceso con ella fue de crecimiento. Es encontrar una persona además que todo el tiempo está como un cheerleader, como una porrista detrás tuyo diciéndote tú puedes hacer las cosas, mira esta versión del problema o este problema lo puedes ver de tal otra manera. Y creo que eso es muy importante en la vida. Entonces, bueno, yo me vi con mi psicóloga, le escribí, tuvimos una primera cita por Skype. Al principio fue muy extraño porque pues obviamente no estás cara a cara con la persona con la que estás trabajando y es un proceso muy emocional, pero al mismo tiempo me di cuenta de las ventajas tan lindas que tiene trabajar con un psicólogo por Skype. Y es que yo podía estar en mi casa, encerrada en mi cuarto, en mi sala, en la cocina, donde yo quisiera, con mis audífonos. Si quería llorar, lloraba. Si quería estar en pijama, estaba en pijama. Si quería tener un helado al lado para darme confort mientras estaba trabajando con ella, también lo podía hacer. Se ajustaba además también a mis horarios. Entonces en la noche ya podía estar tranquila, o si de pronto estaba de paso y no tenía que correr a un consultorio a sentarme en una hora a esperar mientras la persona salía de su cita, sino que simplemente todo era por internet. Entonces Skype call, nos hablábamos, hacíamos nuestra cita de 1 hora, le pagaba todo por internet y quedaba todo el tema resuelto. Ella me entregó un paquete completo de cosas que yo necesitaba trabajar. Y yo empecé a utilizar esas herramientas mucho más adelante, después de la práctica, y las aplico hoy todavía a mi vida. Entonces, cuando siento que estoy en un momento oscuro, en donde no tengo energía, en donde no quiero hacer cosas, saco esas herramientas, las exploro, las trabajo y me hago, digamos que un proceso interno a mí misma. Yo ya no la necesito como la necesitaba antes. Y eso es lo más lindo de haber hecho este proceso con ella. Ella igual sigue estando presente, si yo la necesito, pues está simplemente a una llamada. Y mi proceso con ella ha sido maravilloso, se la recomiendo a todas mis amigas. Si necesitas ayuda, búscala, no tiene nada de malo pedir ayuda. Así como hay médicos para el corazón, para el estómago, hay profesionales que te ayudan con la nutrición, hay profesionales que te ayudan con tu carrera, hay profesionales que te ayudan a encontrar el lugar en donde debes vivir, hay profesionales que te ayudan con tus papeles legales, hay profesionales que te ayudan con tantos temas distintos. ¿Por qué no buscar un profesional que te ayude a entender tus emociones? Que te ayude a manejar tus problemas, que te ayude a manejarte a ti mismo. Nos encanta cargarnos una maleta
con todos los problemas que hemos conseguido en la vida, todos nuestros traumas, todas nuestras relaciones, todos nuestros problemas, todo lo cargamos en una maleta, con todas las experiencias que tenemos, la experiencia de cuando teníamos 5 años, 7, 9, 15, 16, lo que me dijo esta persona hace 15 años, lo que me dijo esta otra hace 20, mejor dicho, cargamos y cargamos y cargamos como si lo que fuéramos a cargar fueran premios. Y nos llenamos y dele y caminamos por la vida así jalando y jalando problemas y jalando frustraciones y jalando traumas y jalando miedos. ¿Para qué cargamos tanta mierda? El viaje se hace pesado, el viaje se hace lento y el viaje se hace amargo. Porque ojalá las cajas fueran de recuerdos lindos. Ojalá, pero les quiero preguntar a todos ustedes, abran su caja y ¿qué es lo primero que van a encontrar? Las frustraciones del colegio, las malas relaciones que tuvieron, los traumas que tienen con sus papás, los traumas que tienen con ustedes mismos. Todos los problemas los acumulamos como si fueran premios y no son premios. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a dejar ir, hay que aprender a perdonar. Y suena ridículo lo que les voy a decir, pero es de tomar una decisión, es de sentarse hoy mismo y decir, no quiero cargar más mierda. No quiero seguir con mi caja de empaques y mis maletas, caminando por la vida, jalando cosas que no me sirven. Entonces, lo que yo les he dicho muchas veces, para mí el proceso con mi psicóloga fue maravilloso porque lo que empecé a hacer fui cortando cajas. Una a una. No solucioné todo el primer día, me demoré 2 años. Todavía lo hago, todavía a veces surgen problemas y traumas y cosas y las trabajo yo misma para hacer esto. Para cortarlas, porque todo lo que pasó en mi pasado no me sirve más, no me sirve. No puedo regresarme a cuando tenía 8 años y cambiar las cosas. ¿Hoy qué puedo hacer? Hoy puedo devolverme a ese escenario, replantearlo en mi cabeza, entender por qué actué de la manera que actué, entender por qué las personas actuaron alrededor mío de la manera en la que actuaron, asimilé, perdoné, acepté, porque no lo puedo cambiar, no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada de esa situación. Lo que sí puedo hacer es decirle a la situación, ya no quiero que me traumes más. Ya no quiero que tengas influencia en mi presente ni tampoco en mi futuro. Y decido que la quiero dejar ir. Y no les voy a decir mentiras. Hay traumas que pesan mucho, que muchas veces simplemente es una maleta entera para ese trauma. Involucran papás, involucran hermanos, involucran familiares, involucran parejas, son traumas grandes. Y traumas y cosas que nos martirizan y que nos hacen tener pesadillas y que nos duelen y que nos lastiman. Sí, todas esas cosas son reales. Cada una de las personas que está viendo este video sabe qué empaques estoy hablando. Sabe cuál es su maleta pesada. Y a veces esas maletas cuesta muchísimo abrirlas porque cuando uno las abre salen muchos sentimientos. Y no les voy a decir que el proceso con la psicóloga haya sido el más agradable porque, seamos honestos, no lo fue. Lloré mucho y me deprimí y tenía momentos en los que estaba frustrada conmigo misma y me dolía el corazón y no quería seguir sintiéndome así. ¿Qué era lo que me mantenía a mí todo el tiempo avanzando? Que yo no quería seguir sintiéndome mal. Yo no quería seguir triste, yo no quería seguir encerrada. O sea, yo sabía que afuera hay un mundo maravilloso esperándome para que yo salga y brille. Y yo simplemente estoy en mi cama, martirizándome por mi culpa, porque yo hice todo mal, porque cuando yo tenía 8 años, porque cuando yo tenía 7, porque cuando yo tenía 15, porque es que mi pareja en su momento me dijo, porque es que mi trabajo me dijo lo otro. ¿Para qué? Aprendamos a cortar, aprendamos a dejar ir, aprendamos a perdonar. Aprendamos a viajar ligero. Y sobre todo, quiero que lo consideren mucho y lo tengan muy claro. Aprendamos a tener una mejor relación con nosotros. Como ya les dije, nosotros somos la única persona que va a trabajar por nuestro bien. Entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Qué están haciendo ustedes hoy para trabajarse a sí mismos? Para conocerse, para entenderse, para mejorar, para avanzar, para brillar. ¿Qué maletas tienen que soltar? ¿Qué maletas tienen que dejar ir? ¿Qué traumas tienen que perdonar? ¿Con qué personas tienen que hacer las paces? ¿Qué momentos de su vida han sido tan dolorosos que todavía van cargando la maleta con eso?
Les aseguro, cuando uno empieza este proceso de conocimiento personal, ya les dije, los primeros escalones duelen, los primeros escalones pesan, los primeros escalones va uno con la cabeza abajo porque todavía uno no se siente bien. Pero a medida que uno avanza, a medida que uno progresa, a medida que uno va encontrando luz en el camino, las cosas empiezan a formar. Empieza uno a encontrar una energía que uno no sabía que tenía dentro. Empieza a encontrar uno fortaleza, nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevas personas que llegan a tu vida para hacerte crecer, mejores trabajos, mejores ciudades, mejores entornos, mejores pensamientos, mejores emociones. Mejor dicho, me puedo quedar acá toda la vida nombrándoles todas las cosas lindas que trae una vez empieza uno a hacer un trabajo interno. No tengo nada más hoy que decirles, creo que ha sido una conversación un poco extraña. Voy a ver este video, cómo termina editándose. No están solos, no están solos, y las preguntas que ustedes tengan, háganmelas. Si yo no las sé responder, buscaremos las herramientas necesarias para encontrarlas, las personas que mejor se pueden ajustar a sus necesidades, encontrar herramientas que les sirvan particularmente a ustedes, buscar soluciones, encontrar soluciones. El mundo no está negro, nosotros somos los que no hemos querido abrir los ojos. Los quiero.